En sintonía con el Consejo de Montgomery, un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. ¿Cómo está? Les saluda Lilian Mas y esto es En Sintonía con el Consejo del Condado. La posible cancelación del TPS y de DACA ha llevado a muchas personas a solicitar asilo político en este país. Pero ¿qué tan difícil es que lo aprueben y qué necesita para hacerlo? Nos lo dicen nuestros expertos el día de hoy. Nos acompaña el abogado Dagoberto Rodríguez, quien es experto en inmigración, la psicóloga Gabriela Romo y una residente del condado de Montgomery, quien ha solicitado asilo y quiere compartir su historia. Ella es Roxana Hernández. Espero esta edición del programa sea de su ayuda. ¿Qué es un asilo político? Asilo político es la protección que le da el Estado americano a aquella persona que teme por su vida o integridad física, sea por motivos de sus creencias religiosas, membresía en un grupo en particular o por su opinión política, ¿verdad? Y temen de que su integridad física o su vida corre en peligro en el país de donde ellos provienen, de su país de origen. Básicamente eso es. Hay otro tipo de asilo que se llama retención de la deportación, pero eso es cuando la gente ya ha pasado un año de estadía en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces no puedes aplicar al asilo, pero puedes aplicar a la retención. Lo malo es que no te conlleva una residencia. Es mucho los cambios que estamos viendo en términos migratorios aquí en el país. Y las personas están tratando de agarrarse de cualquier recurso disponible para poder mantenerse en este país y vivir legalmente y poder trabajar. ¿Qué tan difícil es probar un caso de asilo político? Y no solamente eso, o sea, ¿qué características debe de tener la persona que va a aplicar por esto? Bueno, para responder la pregunta, ¿qué tan difícil es? Va a depender de cada caso. Ahora, en mi experiencia, y la doctora, me imagino, verá tantos casos como yo. Lamentablemente, en mi experiencia, los casos que estamos viendo frecuentemente, que son la gente que viene de Centroamérica, ¿verdad? Que está huyendo por violencia a... No. ¿Está prendido? Creo que sí te acercas un poco más. ¿Sí? Ok. Los casos que más frecuentemente vemos son casos de gente que viene de Centroamérica escapando de la violencia de las maras. Ajá. Cuando tú eres una persona perseguida por las maras, mi experiencia ha sido, los jueces de inmigración no están concediendo esos asilos, ya que criminalidad no es una base para dar asilo. Ahora, la gente que es familiar, por lo menos los familiares de gente que ha sido miembros de pandillas y se han salido, esa gente tiene más chances. Pero la gente que en verdad está sufriendo el peligro directo, casi es bien difícil probar esos casos, ¿ok? El otro tipo de casos que yo frecuentemente veo en mi práctica son la gente que viene de Venezuela. Uh-huh. Lamentablemente es otro que es otro tipo de casos que es bien difícil de resolver exitosamente debido a, primero, una de las razones es que Venezuela, lamentablemente, o sea, ante los ojos del mundo todavía no es un comunismo, ¿verdad? Uh-huh. Como lo es Cuba. Esa es una de las razones. Y segundo, porque lo que sucede normalmente en Venezuela es la criminalidad que está empujando a la gente a que se venga a los Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son las características que esa persona tiene que tener? Un miedo fundado, ¿verdad? De que su vida, su integridad física va a sufrir, de que va a sufrir daños físicos o de que su vida corre peligro en su país de origen, ¿verdad? Si es que llega a ser deportado, si regresa. Si regresa a su país, por supuesto. El peligro tiene que ser inminente, ¿verdad? No puede ser fundado. Como que hay gente que viene y lamentablemente dice, bueno, tengo miedo porque es que en mi barrio han matado a muchos. Lamentablemente ese tipo de casos, si hay abogados que lo toman, yo no los tomo. Pero... ¿Y por qué no los toma, abogado? Porque no les quiero quitar el dinero
por algo que yo sé que van a perder. Que van a perder. Ahora, con los que he tenido muchísimo éxito, y aunque yo pienso que las leyes de inmigración no solamente obsoletas y retrógradas, son un poquito injustas, pero con esto sí tengo que decir que se ha hecho un cambio radical. Ha sido con las señoras que han sido víctimas de violencia doméstica. He tenido mucho éxito en esos casos, al punto de que muchas veces ni siquiera tengo que ir al juicio. Presento mi aplicación y las pruebas y evidencias. Muchas veces uso a psicólogas, y digo psicólogas porque con las que trabajo son mujeres, ¿no? Pero psicólogos. Y muchas veces me los han aprobado sin tener que ir al juicio ni nada. Ahora, tenemos un caso muy interesante. Ella es Roxana. Roxana ella ya aplicó a asilo político en este país. Roxana, nos gustaría saber un poquito más de usted, quién es usted, y por qué se vino a este país y cómo es que llegó a la conclusión de que podía aplicar para asilo político. Y el motivo que yo me vine por amenazas de la niña que me la querían llevar a reclutar. Entonces, ¿usted vivía en El Salvador? Sí. ¿Cuántos años tenía su hija? 8. Su hija tenía 8 años y las malas se las querían reclutar. Y entonces, y de ver eso, que ya eran problemas, decidí, dije yo, y fui a poner una denuncia. Entonces yo debía de salir acá. Y no tenía intenciones de emigrar para Estados Unidos, no sabía cómo llegar acá, lo menos. Y decidí ir a poner la denuncia un día 9 de noviembre. Y ese mismo día que yo fui a poner la denuncia, llegaron en la noche, queriéndome sacar con mi hija de 8 años, que si no, yo no colaboraba, nos iban a matar. Cuando usted habla con un abogado de inmigración, ¿qué le piden? Me dijo, te vamos a dar asilo político por tu caso, me dijeron. Porque yo desde muy pequeña he sufrido mucho, ¿verdad? Mi abuelo abusaba de nosotros, ¿verdad? Y de ahí fueron varios años. Y como uno ignorante, ¿verdad? En los cantones allá, nadie le dice nada a uno. Esto te va a pasar, esto es acá, esto allá, nada. Y entonces mi abuela abusaba de nosotros, metíanos. Y de ahí que me casé, ¿verdad? Sufrí maltrato físico, verbalmente. Tenía un cuñado que trabajaba en la policía y le llamaba a mi ex pareja que quería que me buscara unos sicarios, que no quería que yo viviera. Varias veces y me fue a esperar el abuelito de él y otro tío político en el cementerio y de un solo abrieron las puertas. Yo quedé traumada muchos años y le dije yo a mi mami, ¿esto qué fue? El hombre con una arma y un corvo, que a matarlo voy. Para mí esos años fueron tan difíciles porque nomás que abrían un carro, yo traumada quedaba. Sentía que aquella agonía siempre. Ajá. ¿Y cómo uno puede probar todos esos años de abuso y todo eso que ha vivido Roxana, ¿verdad? ¿Cómo puede venir aquí y probar eso cuando no hay evidencia, cuando no hay alguien que pueda venir a testificar? ¿Uno debe de probar eso, bueno, abogado? El estándar en Corte de Inmigración, ¿verdad? La carga de la prueba, el estatuto dice que el testimonio de la persona que está pidiendo asilo, ¿verdad? La víctima. La víctima, por decirlo sí, así. Se me va el nombre en español del respondent, ¿verdad? Si es creíble y consistente, es suficiente para que el juez de inmigración acepte la aplicación, ¿verdad? Y otorgarle su asilo. Yo lo que hago es que ocupo gente como la doctora aquí, ¿verdad? Y también ocupo declaraciones juradas de gente que pueda decir, por ejemplo, como su mamá, bueno, sí, yo conozco de que a mi hija le pasó esto y aquello. Y esas poquitas pruebas circunstanciales que le puedo agregar al testimonio de mi cliente ayudan mucho a
Como que si viviendo aquí en ese mismo estado, algún vecino que fue witness, ¿cómo se dice? Testigo. Que fue testigo de lo que le pasó a ella, eso sería un punto a favor. Y hasta vecinos que saben, porque la mamá de Roxana les comentó que esto le estaba pasando a Roxana. Ajá. Todo lo que yo pueda presentar que apunte hacia corroborar el testimonio de mi cliente, yo lo uso. Entonces, aquí también entra el papel de la doctora Gaby Romo, pero, o sea, en casos como eso, ¿no? Como psicóloga. Ujú. Entonces, Sí. ¿cuál es el papel que usted juega al momento de hablar con una persona como Roxana? Cuando una persona llega conmigo, me platica todo lo que pasa, por lo que pasó. Vamos sobre su historia de vida también, y como ahorita hizo un resumen Roxana, igual, cuando Roxana y yo nos vimos, me platicó de su vida. Usted atendió a Roxana durante su proceso de solicitud. Así Como es. 5 horas pasando. Y pasé más escribiéndolo, Roxana. Y también, además de eso, que no nada más es el reporte de ella, de lo que ella me platicó, también hago exámenes psicológicos de una manera un poco más objetiva, o sea, para yo poder dar un diagnóstico psicológico. Y también la manera en que me fijo las impresiones que me da la persona. En este caso, Roxana, era obvio que seguía con este estrés postraumático. Fue consistente durante todas sus respuestas. Yo le hice varias preguntas de diferente manera y jamás vi que Roxana estaba exagerando, ¿no? Ustedes Aunque pueden determinar cuando alguien se está inventando la historia. Sí. Y no es real. Así es, así es. Y te das cuenta, o sea, no solamente se empiezan a hacer bolas, no se acuerdan ya bien de las fechas o me empiezan a contar otras cosas, sino también cómo se ve, ¿no? O sea, y cómo te lo platica. Si realmente está todavía con tristeza o la manera en que te lo dice, o sea, ahorita evidentemente a Roxana se le quebró la voz, ¿no? Todas esas, digamos que señales me doy cuenta, en lo cual hace que yo sepa si es consistente o no, ¿no? ¿Se hacen este tipo de análisis? ¿Es válido también hacerlo en niños? Claro, sí, por supuesto, sí. Y también en el caso de los niños, también yo me baso en un poco de los reportes de los padres, ¿no? O de gente que los conozca para que me digan los cambios que notaron, ¿no? Los cambios en el rendimiento académico, los cambios que vieron en casa, al relacionarse con otros niños. Porque el niño igual no tiene las palabras, pero lo saca de alguna manera en su comportamiento. Sí. ¿Qué recursos hay actualmente dentro de este país para poder quedarnos legalmente en los Estados Unidos? Hablábamos, doctora, usted hablaba de la visa U. Uh-huh. Uno tiende a pensar que la visa U es para personas víctimas de violencia doméstica, pero ese no es el caso, es mucho más amplio, ¿no? Uh-huh. Así es. Incluye también toda la gente que ha sido víctima de crimen. Y si el abogado me puede ayudar también en esto, pero incluye violencia doméstica, asalto sexual, pero siempre y cuando que hayan colaborado con la policía y haya un reporte y que haya una certificación de que efectivamente esto sucedió. ¿Qué otra manera, recurso hay para poder quedarse en el país? ¿Tenemos visa de negociante? ¿Qué tipo de visas hay disponibles? Lamentablemente, el otro tipo de visa... Por favor, doctora. Doctora, ¿qué? Bueno, también el VAWA, que es para mujeres y hombres también que sufren de violencia doméstica y están casados o su pareja es ciudadano. Ajá. Que es diferente a la visa U. Exactamente. Violencia doméstica, cuando tu pareja es indocumentado, visa U. Cuando es documentado, o sea, ciudadano, VAWA. También está el perdón, ¿no? Que hablamos ya de eso, cuando eres indocumentado, pero tu esposa o tu esposo es ciudadano y te pide, y es como que te perdonen, que no te tengan que sacar por 10 años. Exactamente. Con esto nos despedimos, no sin antes invitarlos todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en Radio América. Esto es 1540 AM. Yo soy Lilian Mas y esto ha sido En Sintonía con el Consejo del Condado.